En este domingo vemos cómo la palabra de Dios tiene un rol fundamental en nuestra vida cristiana. La palabra de Dios es la que nos va marcando el camino, tanto hacia el interior de nuestra vida como para seguir nuestros pasos día a día. Y nos va a mostrar una de las grandes dificultades para vivir intensamente nuestra vida cristiana. Vamos pues a escuchar con atención. Vigésimo-octavo domingo del tiempo ordinario, ciclo B, 13 de octubre de 2024. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y me fue dada la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y a su lado en nada tuve la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella es un poco de arena, y junto a ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y la belleza, y la preferí a la misma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, tiene en sus manos riquezas incontables. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Ten compasión de tus siervos. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Ten compasión de tus siervos. A los Hebreos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes, los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas». Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». Pedro se propuso a decirle: «Ya ves que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí o por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más, casa y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna». El primer texto es del libro de la sabiduría, ese libro en el que las reflexiones, pensamientos de los sabios han ido cuajando
ya en los alrededores de la época neotestamentaria, muy cerca ya. Y en este libro vemos cómo la prudencia y la sabiduría van a convertirse en una piedra preciosa, más preciosa que el oro, más que la plata, y preferible a la salud y a la belleza. Y con ella vinieron todos los bienes. ¿Qué nos está queriendo decir el sabio? Que nos hemos de centrar en lo esencial, no en cuestiones accesorias que ocupan nuestro corazón. El sabio, cuando habla, rezuma experiencia profunda, ve la vanidad de las vanidades de la vida y nos va explicando cómo ese centrarnos en lo esencial significa que nos hemos de abrir a esa palabra de Dios. Justamente la segunda lectura de la carta a los Hebreos nos habla de la centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida. Y esa centralidad de la palabra de Dios se manifiesta como una espada de doble filo. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, no se proclama en vano. Es una palabra que viene para establecer un camino de salvación, un camino de búsqueda del reino en nuestra vida. Y esa palabra, como espada de doble filo, nos dice el texto de los Hebreos, penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Ahí estamos. La palabra de Dios nos enfrenta a nuestros deseos, a nuestras intenciones del corazón. Y todo queda patente, todo queda descubierto ante aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y todo eso es gracias a esa palabra de Dios. Y finalmente el Evangelio nos cuenta un episodio paradigmático, un episodio que conocemos bien. Un episodio en el cual Jesús se encuentra camino de Jerusalén y se le acerca uno, nos dice el texto, y se le acerca no de cualquier manera, se le acerca corriendo, con entusiasmo. El que corre es porque va buscando algo importante en su vida, y se arrodilla ante él. Es la posición de aquel que después de ir corriendo reconoce la autoridad de Jesús, por eso se arrodilla, y le pregunta, Maestro bueno, ¿ha oído hablar de él? No iba corriendo por casualidad. Y le llama Rabí, Maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esta es la eterna pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. Le recuerda el camino de la ley como camino de salvación. Y el joven le dice, y digo el joven porque luego veremos, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo y ahora viene una serie de datos que reflejan una gran ternura y contrastes en el Evangelio. Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, lo amó. Es decir, vio que realmente tenía necesidad de él, por eso lo ama. Y quiere sacar lo mejor de él mismo, como quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros, cuando nos mira como a ese que va acercándose a él, nos mira con amor. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. No está marcando un camino superior de perfección. Está dándose cuenta Jesús, por eso le ama, que está poseído por los bienes que tiene. Y luego lo veremos en la conclusión. Y como está poseído es incapaz. El cumplimiento de la ley es un cumplimiento simple y llanamente legal. Sin embargo, Jesús quiere que vaya más allá de la ley. Y más allá de la ley le invita a que vacíe su corazón de esos bienes. Por eso dice, a estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Yo diría, no es solamente porque era muy rico, sino porque las riquezas eran las que ocupaban su corazón, como nos decía la carta a los Hebreos. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, qué difícil será entrar en el reino de Dios
a los que tienen riquezas, porque la tentación de las riquezas es que ocupan el corazón del ser humano. Los discípulos quedaron sorprendidos por esas palabras y Jesús ya añadió: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos, los discípulos, se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Qué sentido tienen las riquezas? ¿Son las que nos salvan o quién nos salva?, podríamos preguntarnos. Jesús se les quedó mirando como miró a ese que se acercó a él, a ese joven, probablemente, y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. El único que puede hacer posible que nuestro corazón se vacíe de riqueza, de poder, de cualquier cosa que lo llena en totalidad y no deja espacio para Dios, Dios puede hacer posible lo imposible. Y Pedro, como siempre, saca la cabeza. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Bueno, Jesús le responde: nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, precisa Marcos, en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Responde a la pregunta inicial que le había hecho esa persona que se acercó a él: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pues bien, Jesús nos lo dice bien claro. ¿Cuál es el sentido de las riquezas en nuestra vida y en nuestra historia? Si las riquezas ocupan total y absolutamente nuestro corazón y no dejan espacio para que Jesús, para que Dios entre en nuestra vida y en nuestra historia, serán siempre un impedimento para vivir en profundidad el reino de Dios. Por eso hemos de situarlas en el puesto que les corresponde, y tendrán sentido en la medida en que Dios y Jesús ocupan nuestro corazón. Se acerca arrodillándose un joven que encuentra a Jesús. Va en intimidad a preguntarle qué debe hacer para alcanzar la vida eterna. Maestro bueno, le dice. Jesús le señala la ley, que obviamente él conoce. Desde joven he cumplido todos estos mandamientos. Parece que espera que le diga algo más. Entonces Jesús sintió verdadero cariño por él y le indicó: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Jesús le da la receta completa, pero el joven al oírlo se puso triste porque era muy rico. Siempre aparece ese obstáculo, la riqueza. ¿Qué nos aporta la riqueza para que nos interese tanto poseerla? Naturalmente nos aparta del camino de Jesús, de su estilo de vida, y nos distrae, nos extrae de la esfera en la que Jesús nos invita a seguirle.